soy José, soy el presidente de la asociación Fibroapoyo de fibromialgia. Aparte de fibromialgia, también es de sensibilidad química múltiple, electrohipersensibilidad y síndrome de fatiga crónica. Primero, daros la bienvenida a todos y todas. Deciros buenos días, buenas tardes o buenas noches, hoy más que nunca, porque tenemos gente de muchos sitios. Tenemos gente de México, Canadá, Argentina. A todos, pues muchísimas gracias por asistir a esta charla que os dará ahora David, que es el presidente y fundador de Canaviti, y espero que os guste. Luego tendremos turno de palabra y aprovechar para hacerle todas las preguntas que creáis conveniente y no os dejéis nada en el tintero porque yo creo que va a ser muy interesante, ¿de acuerdo? Pues nada, no me explayo más y paso la palabra a David. Adelante, David. Gracias, José. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, welcome, etcétera, etcétera, a todas y todos. La verdad es que realmente hace mucha ilusión ver cuando hay gente interesada en este tipo de situaciones, aunque claro, la enfermedad es la que es y me imagino que la mayoría de vosotros y vosotros estáis buscando soluciones casi ya desesperadamente, ¿no? Lo primero de todo, presentarme. Soy David Fallos, como bien decía José, de Canaviti Healthcare, ubicados físicamente en Barcelona. Somos una plataforma de asesoramiento en cannabis terapéutico. Contamos con el apoyo de científicos, investigadores y colaboradores para poder hacer la plataforma seria, sostenible y basada en evidencia científica. No hacemos, digamos, especulaciones sobre la funcionalidad del cannabis, sus beneficios y mucho menos con las dolencias que cada uno y cada una de vosotros podéis tener. Con lo cual, digamos que Canaviti nace desde la intención de ayudar a las personas en todo momento y tratamos cada caso absolutamente de forma única, ¿de acuerdo? Nuestro interés principal es ver cómo día a día las personas mejoran su calidad de vida gracias al uso del cannabis terapéutico con sus diferentes principios activos, más allá de la legalidad, regulación que pueda haber en cada país, sino lo que prevalece para nosotros es que podamos encontrar ayudas para personas que lo han probado todo. A partir de aquí, poniéndonos un poco en contexto de la charla de hoy, si la idea es hablar de fibromialgia tan compleja, desconocida y al mismo tiempo tan frecuente por tantísimas personas, ¿no? Entonces, bueno, yo primero, si os parece, os hago una pequeña introducción, os explicaré un poco cómo podría el cannabis terapéutico ayudar en los síntomas de esta enfermedad, cómo el cannabis puede funcionar a nivel paliativo. No podemos decir que el cannabis sea curativo en ninguna vertiente, pero sí que es cierto que ayuda en muchos casos donde fármacos sintéticos no llegan u otras terapias que se han probado no terminan de funcionar, ¿no? No estamos hablando de la varita mágica de nada, es absolutamente... es todo todavía un poco, es una industria creciente, hay estudios pero no hay muchos estudios, hay evidencias, todavía falta mucho. ¿Quiénes son quien deberían ser? Es que no quiero decirlo para que no suene mal, pero quien debería estar investigando esto no muestra aparente interés en este tipo de plantas y las opciones que tiene. Con lo cual nosotros intentamos hacer nuestro camino y buscar soluciones, como os decía antes, caso por caso y muchas veces a través de tratamientos que se llama tipo ensayo-error, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, empiezo un poco resumiendo, que de sobras seguro lo que lo sabréis, pero ¿dónde está la fibromialgia en estos momentos? Y luego, ¿qué compuestos pueden ayudar? Y luego ya cómo pueden ayudar en los diversos síntomas de esta enfermedad. Entonces, lo que sí que sabemos es que la investigación sobre la fisiopatología de la fibromialgia está en curso y los hallazgos que hay ahora mismo pueden ayudar a identificar nuevas opciones terapéuticas para aumentar las que existen en
en la actualidad, pero que aún son incluso insuficientes para la atención de la gran población que sufre esta enfermedad, ¿de acuerdo? La evidencia reciente que os decía describe el uso de cannabinoides en el tratamiento de la fibromialgia, o sea que hay estudios, hay argumentos, hay escritos que confirman que el cannabis puede funcionar con la fibromialgia. Estos estudios proporcionan se van revisando sistemáticamente, ¿vale? Y digamos que actualmente la fibromialgia la describiré, intentaré ser concreto, pero no demasiado en detalle, pero digamos que se puede caracterizar por un dolor crónico, desde un dolor crónico generalizado, fatiga crónica, episodios depresivos, sí, pero no hay un diagnóstico orgánico que pueda hacer digamos, una certeza de que tienes fibromialgia. No, muchas veces a veces por descarte, dicen, bueno, pues chica, te vamos a diagnosticar fibromialgia porque tienes muchos síntomas diversos y hoy en día, pues bueno, pues se encajeta de esta forma, ¿no? Sí que es cierto que el cannabis se ha utilizado históricamente para tratar diferentes condiciones de dolor desde hace cientos y miles de años. Los avances recientes permitieron que el aislamiento de una serie de sustancias del cannabis y la producción de productos basados en cannabinoides, en muchos casos que no tienen una influencia psicotrópica como la marihuana recreativa tal y como la conocemos, sino que no tienen este aspecto psicotrópico, no colocan, no generan dependencia, no enganchan, etc., pueden llegar a proporcionar alivio del dolor, mejoran la calidad del sueño, reducir la tensión, espasticidad, temblores, etc., ¿vale? Muchos de estos productos que se venden actualmente ya están aprobados y funcionando en muchos países, ¿no? También es cierto que a nivel de investigación solo existen algunos ensayos aleatorios, hay quien cuestiona su objetividad. Bueno, también es verdad que hay ensayos retrospectivos de hace tiempo, encuestas sobre pacientes, muy importante, y en este caso sí que por nuestra experiencia de llevar ya 3 años y largos con este tema, pues bueno, tenemos ya un poco de conocimiento sobre cómo puede funcionar el cannabis en fibromialgia, ¿vale? La evidencia que respalda este uso del cannabis en el dolor crónico y específicamente en la fibromialgia se está recopilando a medida que aumenta el uso del cannabis con las tendencias globales actuales, con lo cual es algo que está todavía muy falto de investigación por parte de quien le corresponda. Digamos que también, si bien la evidencia actual aún es limitada, los datos emergentes que tenemos sí que sugieren un efecto positivo del cannabis en la fibromialgia. Entonces, en estos momentos, y para hacerlo sencillo, diremos que nos encontramos con 2 compuestos principales dentro de la planta del cannabis, aunque hay muchísimos más y muchos a los que también les falta mucho de investigación. Realmente estamos en el inicio de una planta que tiene muchos compuestos y muchos principios activos y que realmente están pendientes de estudio y que yo creo que es una planta muy prometedora para uso terapéutico. Ahora mismo lo que tenemos, aparte del CBG, que está subiendo bastante porque también es muy prometedor, lo que tenemos ahora encima de la mesa son 2 compuestos principales, ¿de acuerdo? El CBD y el THC. Si hablamos primeramente del CBD, el CBD digamos que es un componente que funciona para diversas dolencias, desde dolencias mentales, como podría ser ansiedad, estrés, insomnio, migrañas, si las ponemos en cuestiones mentales, otras más complejas como sería la epilepsia, el autismo, incluso hay casos perdonad que hayan que gritar por aquí, sí, ya está. En casos de personas mayores con Alzheimer también está comprobado que, de hecho tenemos algunos clientes o pacientes, según se mire, que les está funcionando para el Alzheimer, al igual que el autismo para niños, porque activa el proceso cognitivo, las personas están más relajadas,
están más focalizadas, más concentradas, son más sociables, con lo cual el CBD como tal no es un compuesto psicotrópico, como os decía antes, no genera dependencia, no tiene efectos secundarios no deseados, tóxicos o nocivos, con lo cual en este sentido es totalmente seguro. Si hablamos del CBD a nivel físico, también está demostrado que funciona para diversas cuestiones del dolor. El dolor, tal y como lo entendemos desde el punto de vista degenerativo, como puede ser osteoporosis, puede ser artrosis, artritis y dolor articular, hernias discales, todo un tipo de dolencias, tanto degenerativas como causadas a lo mejor por un accidente, por una lesión deportiva, etc. ¿Vale? Siempre hablamos de paliativo, recuerdo. ¿Por qué? Porque el CBD tiene esta capacidad, tiene la capacidad de ser por una parte una cuestión ansiolítica y relajante, y por otra parte tiene la capacidad de ser analgésica y también antiinflamatoria. Con lo cual, digamos que tiene diversas acciones a partir de un solo principio activo, ¿no? En el caso de la piel, lo mismo, bálsamos, cremas, que además de ser antiinflamatorias y analgésicas, que te puedes poner un bálsamo en una articulación si es una aplicación local, y si es generalizado recomendamos más el aceite sublingual, por supuesto, pero si es una cuestión más localizada de una articulación, dos articulaciones, una rodilla, pues a lo mejor un bálsamo ya nos puede funcionar para reducirnos la inflamación, para reducirnos el dolor, pero es que además a nivel de enfermedades de piel también funciona muy bien, pues todo lo que son acné, eczemas, psoriasis, eczemas tricóticos, todo lo que sean incluso quemaduras por el sol o una quemadura que pudiéramos tener accidentalmente de la cocina, ¿no? Con lo cual hago mucho hincapié que un solo principio activo ayuda en múltiples dolencias y en este caso en particular en muchos de los síntomas derivados de la fibromialgia. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Pues que cada caso el cannabis es... bueno, imagino que el cannabis y otros muchos compuestos ya sintéticos o naturales no podemos estandarizar, es decir, cada caso es único y debe tratarse como tal, porque a todos nos funciona de una forma distinta. Hay quien necesita una concentración, por decir algo, de un 5% de CBD con 4 gotas al día, y hay quien necesita con la misma, a lo mejor con el mismo diagnóstico, necesita el triple de gotas y más veces al día, con lo cual no podemos estandarizar un tipo de aceite de CBD para todos, así como tampoco podemos definir una dosificación estándar para todo el mundo. Hay que tratarlo de uno a uno, ¿vale? Se necesita conocer de cada persona, pues eso, sus síntomas, su edad, el peso, tolerancia a los fármacos, su calidad del sueño, medicinas que pueda estar tomando en esos momentos, luego hacer seguimiento posterior a las primeras tomas, corregir y modular estas primeras tomas si no terminan de funcionar, corregir la concentración también del CBD si fuera necesario y no hubiéramos acertado con la primera recomendación. Digamos que lo más importante son las 3 primeras semanas iniciales a la toma de estos productos y el seguimiento posterior para tener una mayor probabilidad de éxito, ¿no? También es verdad, como os decía antes, no es una planta mágica, no hacemos milagros, y también hay casos en los que, chico, pues no te ha funcionado y pasa, igual que hay gente que no le funciona la morfina y otra persona con la morfina pues está muy mal, ¿no? O le funciona de maravilla. Entonces, bueno, como os decía, 3 semanas yo creo que es lo mínimo para valorar dónde estamos, qué concentración necesitas, qué dosificación necesitas. ¿Por qué? Porque el CBD aquí es muy interesante porque no actúa como un fármaco convencional, ¿vale? Es un elemento graso y como tal se deposita en nuestro tejido adiposo, el tejido adiposo de nuestro cuerpo, es decir, en el tejido graso de todo el cuerpo, pero sobre todo también en el cerebro. El cerebro, como sabéis, es un elemento graso, con lo cual el CBD tiene esta capacidad de entrar en él. Por otras cuestiones científicas y técnicas, que si queréis, bueno, os lo hago muy resumidamente. Digamos que nuestro cuerpo fabrica nuestra propia marihuana. Nosotros cuando tenemos sueño, cuando tenemos hambre, cuando tenemos dolor, cuando tenemos diversas situaciones, digamos que lo que está trabajando son unas moléculas que es la anandamida, entre otras, y la anandamida es la que nos hace esto. Pues eso, si tenemos dolor, nos atenúa un poco el dolor. Si tenemos sueño, nos ayuda a dormir. Cuando tenemos que tener hambre, tenemos hambre. ¿Vale? Pero hay momentos en los que esta anandamida no es suficiente. Esta anandamida, aunque la vamos generando de forma endógena, de forma interna, muchas veces se queda corta cuando una dolencia es muy grave. Entonces, esta vitamina quizá en la que estamos bajos o que necesitamos un aumento de esta vitamina, hay quien está resfriado y le pones vitamina C, hay quien le falta hierro, pues toma hierro externo, pues esto es un poco lo mismo.
digamos que en el cannabis se ha encontrado que estos principios activos, el CBD, el THC, el CBG, el CBN, etcétera, casan casi perfectamente, son casi idénticos a la anandamida que fabricamos de forma endógena, de forma natural, con lo cual casa muy bien cuando entra en nuestro organismo. Y además, al ser, como os decía, en este caso un elemento graso, primero que se deposita en el sistema nervioso central, que es donde hace esta interacción que os decía, sobre todo en cuestiones de dolor, estados de ánimo, etc. Y al ser graso, también es cierto que tarda un poco más en hacer el efecto deseado, porque no se metaboliza como un fármaco cualquiera, que a las 8 horas ya lo hemos metabolizado a través del agua y del hígado, sino que se mantiene en nuestro organismo y lo vamos acumulando, ¿vale? Por eso quizá a veces la curva de empezar a hacer efecto, ¿no? De empezar a funcionar, es una curva quizá un poco más lenta, pero cuando tenemos lo que yo digo, las baterías cargadas, luego también tarda bastante más en hacer efecto, ¿vale? Digamos que sería como, pues eso, como unas baterías que están vacías, nos falta esta vitamina que os decía, y los primeros días, las primeras semanas las vamos cargando y llega un momento en que, ahora empieza a hacerme efecto, ahora empieza a funcionarme, ¿vale? Este es un poco el kit la magia del CBD en este sentido. Entonces, aquí lo interesante es que cuando tenemos la concentración adecuada, la dosificación adecuada, sabemos qué es lo que nos está funcionando, es cuando ya posteriormente podremos empezar a modular las tomas según nuestras necesidades, ¿vale? Puntuales, recurrentes, según la época, el momento del año en que tengamos más o menos dolor, malestar, insomnio, etcétera, ¿vale? Pero entonces ya tendremos controlado, ya sabremos cómo tomarlo y cómo nos funciona, ¿vale? En cualquier caso, si lo que más nos preocupa es el dolor generalizado, que es uno de los principales síntomas muchas veces de la fibromialgia, por poneros un ejemplo, en un nivel de dolor de 1 al 10, si tenemos un dolor mayor a 7, por ejemplo, por nuestra experiencia, sabemos que las concentraciones de CBD deben ser moderadas o altas, ¿vale? Esto como punto de partida. Si hay dolor, CBD, concentraciones altas. No perdáis el tiempo buscando concentraciones menores a lo mejor de un 10 o un 20% de CBD, porque si hay dolor y es un dolor, como os decía, a nivel 7, 8, 9, 10, y hay gente que me dice 20, pues el CBD va muy bien para muchísimas cosas, pero en dolor necesitamos tirar a alto, ¿vale? El otro caso es el THC, ¿vale? El THC es la oveja negra de todos estos compuestos. Es el compuesto que se ha estigmatizado durante más de 100 años por una serie de intereses, ¿vale? Es el que conocemos más comúnmente como la marihuana recreativa, lo que la gente usa para fumar y divertirse, ¿vale? Genera mucha controversia, de acuerdo, por este estigma que os comentaba y también por el poco interés que hay en estudiarlo a nivel científico desde los organismos que les correspondería, ¿no? Pero también es cierto que en otros muchos países ya hay pruebas y evidencias científicas que usado terapéuticamente, no de forma descontrolada y fumada y etcétera, pues funciona y ayuda casi más que el CBD solo. Eso no quiere decir que tengamos que ir todos ahora por el THC, ni mucho menos. Hay personas que el CBD solo les funciona de maravilla, pero hay casos muy extremos en que ya vemos que el CBD en un 20% no funciona, en un 30% no funciona. Pues chicos, si no te funciona un CBD al 30%, hay que buscar lo que llamamos un plan B. Y este plan B es tener en consideración el THC. Lo malo es que no está regulado, se considera ilegal, etc. Pero bueno, también es cierto que no deja de ser una contradicción que se mantenga la prohibición de este THC, mientras que en farmacias actuales españolas y en el resto de Europa ya hay fármacos sintéticos, en este caso son sintéticos y patentados, derivados del cannabis con CBD y con THC. Entonces, bueno, ¿dónde empieza la prohibición y dónde empieza el permiso? Es cierto lo que dicen también, que un fármaco es más estable, que ha pasado por muchas investigaciones, que es más seguro, y que para sacarlo al mercado las compañías farmacéuticas necesitan patentar este tipo de productos, que les haga rentable todo este tiempo de estudio y de análisis que conlleva sacar un fármaco al mercado. Evidentemente estoy de acuerdo, pero en este caso si se obtiene un fármaco derivado de la planta original y que además hay estudios que demuestran que funciona el fármaco peor que los extractos vegetales 100% naturales de la planta, claro, yo me cuestiono muchísimas preguntas, ¿vale? Lo dejo ahí, no entro más. Estamos en un momento en el que el THC en cualquier formato natural está prohibido.
pero en formato fármaco está permitido y no deja de ser esta contradicción que os comentaba. Si el motivo de la prohibición de este tipo de sustancias es que vienen defendiendo siempre que es una droga o que genera dependencia o que coloca, pues claro, es un poco extraño que en las farmacias estén estos productos si fueran tan malos, ¿vale? Por otra parte, también es verdad que hay productores de estas sustancias que trabajan de forma obviamente ilegal, poco confiable, inseguras y que obtienen ciertos productos que son de dudosa reputación. Por eso no recomiendo ni de coña ir a buscar al mercado negro productos tanto de CBD como de THC que no tengan detrás una cierta fiabilidad. Todo esto desaparecería si algún día llega una regulación, como sucede en Canadá, en algunos estados de Estados Unidos, que no solo está regulado, incluso en Uruguay, que no solo está regulado el medicinal terapéutico, sino que también está regulado el recreativo. Y se ha demostrado que la delincuencia no ha subido, que los índices de consumo a nivel recreativo tampoco han subido, al contrario, disminuyen accidentes. Hay gente que deja de tomar alcohol y se pasa al cannabis por una serie de consecuencias positivas, ¿vale? No hay agresividad, no hay resaca, es más económico. Bueno, no voy a defender tampoco el recreativo y demás, porque no es lo que nos concierne hoy aquí, pero tenemos que plantearnos qué nos han estado diciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, en definitiva, en estos momentos donde estamos en la pantalla del CBD, que y no estar tampoco regulado al 100% en Europa, tampoco es ilegal, ¿vale? Y en cambio sí que es un producto seguro, eficaz en altos niveles de la población, sin efectos secundarios nocivos o tóxicos para la salud, y que tratado de forma personal, de caso en caso, pues tenéis mucho más que ganar que perder. Y en muchos casos también, por nuestra experiencia, tenemos, gracias a Dios, muchos casos en los que personas con fibromialgia y otras dolencias muy extremas han podido reducir ciertos fármacos paliativos con graves efectos secundarios y que sí que son bastante nocivos, opiáceos, morfinas, fentanilos, todo ese tipo de productos. Incluso en Estados Unidos están reduciendo la toma de estos productos, pero ya de forma gubernamental, en pro del uso de derivados del cannabis. Con lo cual, y desde mi punto de vista, recomiendo de una forma controlada, segura y fiable el uso del CBD para intentar mejorar vuestra calidad de vida a nivel de los síntomas de la fibromialgia y para una reducción de ciertos fármacos que a largo plazo pueden tener consecuencias que no son del todo positivas. Yo creo que a grandes rasgos es un poco lo que os quería comentar. Si queréis entrar más en detalle, si queréis, si tenéis a disposición el chat, podéis plantear preguntas por el chat. No sé si abrir micros sería lo más recomendable, porque como somos 14 personas, o si no sé cómo queréis hacerlo. Mónica, ¿tú quieres añadir algo? Hola, buenas tardes, buenas noches, bueno, buenos días, depende de dónde estéis. No sé si se me oye bien. Sí, sí. ¿He tenido algún problemilla para entrar? ¿Sí? Perfecto. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Vale. Bueno, yo lo que quiero añadir un poquito es que yo soy colaboradora de Cannabity, pues porque en su día se me planteó la posibilidad de serlo, y agradecida a David. Entonces, bueno, yo padezco patologías, fibromialgia, fatiga crónica, artritis, artrosis, bueno, y un montón de patologías más encadenadas, como sabéis todos, que se van concadenando unas con otras, hasta sensibilidad química múltiple. A día de hoy os puedo garantizar que yo he dejado prácticamente toda mi medicación química porque había entrado en una intoxicación medicamentosa y mis órganos ya no funcionaban por todo el tema porque sabéis qué pasa, que al final llegamos a la conclusión de que estamos estigmatizando un poco el cannabis como una, entre comillas, una droga, ¿vale? Pero al final, lo que son todas las pastillas químicas nos acaban parcheando porque no se está tratando realmente la causa de lo que nos pasa. Y bueno, y al final no deja de ser todas las pastillas que tomamos no dejan de ser una droga sintética, ¿no? Entonces yo, gracias al cannabis terapéutico y al CBD, como experiencia propia, os puedo decir que sí que es verdad que lo que decía David, hay personas que nos cuesta más que nos funcionen. Yo he tenido que llegar a un 30% de dilución para que me empiece a funcionar. Os puedo garantizar que me he quitado toda la química
y yo estoy empezando a dormir pues unas 4, 5, 6 horas. Sí que es verdad que a veces me despierto entre medias. Como dice David, no es una cura, no es un milagro, pero sí que ayuda mucho y es un paliativo que nos puede ir muy bien. Yo aparte estoy tomando CBD con THC y os quiero comentar que, bueno, que el THC no es para nada perjudicial. Aparte yo tengo un glaucoma en los ojos generado por muchos años de cortisonas y os quiero animar a que intentéis probar el producto, pero por vuestro propio bien, no por nada más. Y que aquí estamos para ayudaros a todos de una forma empática, porque nuestro valor añadido es que no intentamos vender solo un producto, sino que intentamos llegar al máximo de personas, porque yo empatizo mucho con vosotros. De hecho, estoy cada día al teléfono hablando con vosotros y creo que la mejor manera de hacerlo es intentar llegar a vosotros de una manera empática y poder ayudaros no solo vendiéndoos un producto, sino escuchándoos, acompañándoos en el proceso, empatizando como os sentís, porque sé que la mayoría de vosotros os sentís poco comprendidos, que la sociedad os rechaza pues porque piensan que todo es imaginativo por parte vuestra. Bueno, José, tú lo sabes, lo hemos hablado muchas veces, que estamos con un problema, con un muro contra las administraciones que no nos reconocen porque hasta hace poco tiempo nos enviaban directamente al psiquiatra, ¿no? Entonces, claro que bueno. Y nada, que estamos aquí pues para intentaros ayudar en todo lo que podamos y no solamente para ser una empresa que vende un producto, sino para tener ese valor añadido de empatía con todos los que sufrís y bueno, y creo que poco más, que yo poco a poco me está funcionando, que tengáis paciencia, que no es una cosa que funcione desde el principio de forma milagrosa, pero poco a poco y con paciencia podéis llegar a conseguir unos resultados óptimos. Vale, gracias, Mónica. La verdad es que es un testimonio fantástico, real y súper actual. Muchas gracias, Mónica. Tengo a Nora, que pregunta cuál es el efecto a largo plazo del consumo terapéutico. El efecto a largo plazo, digamos que por la parte de ir usando, si lo necesitas de forma recurrente, digamos que pasa casi como con todo, ¿no? Pasa con los fármacos, pasa con el café, pasa con el cannabis. Es decir, si nosotros lo que recomendamos siempre es que cada 3 meses aproximadamente descanses unos 4 o 5 días de tomar este producto para que nuestro cuerpo no vaya generando esta tolerancia, que lo único que hace es que tengas que ir aumentando las dosificaciones de forma periódica porque cada vez necesitas más para que te haga el mismo efecto. Entonces, tenemos demostrado que si descansas cada 3 meses, 4 o 5 días, lo mismo que se recomendaría con otros productos, pues hacemos esta especie de desintoxicación o limpieza del organismo y de manera que puedas seguir manteniendo siempre unas dosificaciones regulares sin tener que ir aumentando estas dosificaciones. A largo plazo, por la parte terapéutica, como bien os decía antes, es importante e interesante que cuando tenemos estas baterías cargadas de CBD en nuestro organismo, ya tenemos estas vitaminas en nuestro organismo, es muy probable que, incluso nos pasa en muchos casos, una señora con migraña no hace mucho estuvo tomando 6 meses el aceite para migrañas y le ayudamos, o el CBD le ayudó a reducir estas migrañas y estuvo 1 año sin tomarlo. Y después de 1 año las migrañas han vuelto. Bueno, desgraciadamente la mayoría de dolencias que tenemos son crónicas, pero esta señora estuvo 1 año sin tomar ningún tipo de fármaco, sin tomar CBD y estuvo 1 año sin migrañas. Pues suponemos que las baterías fueron bajando hasta que un día dijo, oh, vuelvo a tener migrañas, vuelvo a llenar las baterías. Con lo cual, ¿qué quiere decir con esto? Que al final, cuando tú tienes ya esta carga en tu organismo, es muy probable que hayan días que no necesites el CBD, que solo las necesitas por la noche o a lo mejor solo por la mañana cuando te cuesta arrancar, en cambios de estacionalidades, que también es muy, muy frecuente, aumentar la dosificación entonces, no tomar si no tienes necesidad, con lo cual al final tú te vas haciendo un poco esta modulación. ¿Vale? A ver, tengo más preguntas de Vanessa. ¿Tenéis CBD para fumar? ¿Tenéis un enlace que sirva para alguien que tenga todas las enfermedades? Mónica? Yo tengo las mismas. Hace unos meses que en las webs que acostumbraba a comprar ya no explican qué efecto hace cada variedad y me vuelvo loca para buscar. Claro,
Nosotros CBD para fumar no tenemos, ni para vapear, ni lo que se llaman flores de CBD para ser fumadas. Primero porque como plataforma de asesoramiento terapéutico consideramos que el hecho de fumar no es la forma correcta, terapéuticamente hablando, cada uno evidentemente. Nuestras formas de administrar estos productos son vía sublingual y de uso tópico. Entonces, para las cuestiones de fibromialgia, lo que mejor vemos que nos funciona son las gotas sublinguales, ¿vale? Son las gotas que se ponen debajo de la lengua, se aguantan 1 minuto y luego se ingieren. Y esto en función de cada persona, como os decía antes, pues será una dosificación, será una recomendación inicial y a partir de los primeros 10 días, los primeros 15 días, vamos haciendo el seguimiento y vamos viendo si esta concentración y esta dosificación que le hemos recomendado, según lo que os decía antes, ¿no? Síntomas, edad, peso, fármacos que pueda estar tomando, y su resistencia a los fármacos, etcétera, pues intentamos ajustarnos y decir, oye, pues empieza con este tipo de aceite, con esta dosificación y en 10 días o 15 días volvemos a hablar, ¿vale? Pero no podemos vender lo que son flores de CBD o flores para fumar o para vapear. Por vapear, ¿por qué? Porque desgraciadamente cuando hay un sector nuevo, todo el mundo entra y es muy fácil crear empresas de este estilo y es muy fácil crear estos pens, estos bolígrafos que son para vapear y hace un par de días estuve leyendo un estudio de Estados Unidos precisamente en que los vapeadores que se venden, el 90% de los vapeadores, pues cuando tú haces la aspiración de este vapeador, te estás llevando un montón de toxinas contigo. ¿Por qué? Porque la pintura con la que está pintada el dispositivo es de mala calidad, cuando se calienta suelta estas toxinas, porque el galvanizado tampoco es de buena calidad, porque hay toda una serie de, incluso el termostato de cada dispositivo, si no es un termostato que esté muy bien, es muy fácil que la temperatura sobrepase los índices saludables y recomendables para una ingestión pulmonar del vapor, con lo cual si inhalas el vapor en una temperatura que no es la adecuada para tus pulmones, pues también te pueden dañar a largo plazo. Con lo cual, para nosotros, en estos momentos, flores de CBD para fumar no, y vapeadores, por falta todavía de mucha seguridad en este sector, tampoco. ¿Vale? Enrique nos pregunta, estoy empezando a vapear CBD para el dolor. ¿Es bueno usarlo así o es mejor en aceite? Vale, lo primero, si vapeas CBD, asegúrate que el dispositivo es de muy buena calidad. No hay muchos, pero hay algunos que vienen con garantías, vienen con certificados. El que nosotros recomendamos, porque es el que no sale en las estadísticas conforme es de un mal uso, lo que pasa que es de los más caros que hay, desgraciadamente. Es uno que se llama Vulcano, y porque tiene forma precisamente como de volcán, pero creo que cuesta más de 400 euros, es una locura, pero claro, esa es la diferencia entre un aparato que está bien hecho y un aparato que a lo mejor te cuesta 40 euros en un estanco. Hay que vigilar mucho cuál es el dispositivo que usas para vapear. En cuanto al hecho en sí de vapear, digamos que es muy interesante el vapeo o la inhalación mediante monóxido de carbono, como decía Vanessa, porque cuando tienes un dolor muy fuerte, muy intenso, en un momento muy puntual, todo lo que sea inhalado o vapeado te hace un efecto más rápido, ¿no? Es decir, a lo mejor en 20 minutos, 30 minutos, ya te está haciendo el efecto paliativo, ¿no? Lo que pasa es que es eso, hay que vigilar mucho con qué tipo de producto lo haces. Lo malo en cuestiones terapéuticas es que de la misma forma en que te sube antes el efecto, en 2 horas desaparece. No es lo mismo que la ingesta a nivel sublingual. A nivel sublingual nos lo ponemos debajo de la lengua, en la membrana, y ahí va absorbiendo, va al cerebro. Digamos que el flujo es distinto, con lo cual la recomendación por los que entienden más que nosotros, científicos e investigadores, recomiendan que sea el sublingual, es el más efectivo. Incluso las cápsulas, que hay gente que toma cápsulas que van directamente al estómago, digamos que en el estómago se destruye un 80% de las cápsulas, que además no son baratas, con lo cual nuestra recomendación, aceite sublingual. Si tienes un vapeador y tal, para un momento puntual, perfecto, pero las gotas sublinguales son las que van a ir haciendo el trabajo más a largo plazo. Vanessa, nunca he probado CBD en gotas porque escuché que hacían bajar la tensión y me asustaba
y me asusta porque tengo la tensión siempre mal regulada. Pero me crea curiosidad probarlo porque no puedo fumar CBD por la calle, en la puerta de mi negocio o en la puerta del cole. Por eso pensaba en el aceite. A ver, lo de la tensión. Es que hay varias cosas. El CBD, dentro de las muchas indicaciones que os he comentado que tiene, otra de ellas es una palabra un poco extraña, es que ayuda a regular lo que es la homeostasis. La homeostasis es lo que internamente es un reloj que tenemos aquí dentro nuestro, que nosotros nos enteramos y sabemos que lo tenemos, pero que hace su trabajo. ¿Y su trabajo cuál es? Pues decirnos cuándo tenemos que tener hambre, decirnos cuándo tenemos que tener sueño, cuándo hay que levantarse, cuándo tenemos el dolor que os decía antes, ¿no? Esta homeostasis, cuando hay algún elemento que se descontrola, como el caso de la tensión, por ejemplo, la ansiedad, el insomnio, digamos que lo que hace el CBD es intentar poner todo otra vez en su sitio, intentar regular y hacer que la homeostasis trabaje de forma correcta, con lo cual no es que baje la tensión, digamos que no provoca que te la suba, tiende a bajar la tensión, pero lo que hace es intentar regularla, ¿vale? Con lo cual no es tanto el que que te haga bajar la tensión, sino que lo que hace es regularla. El que sí que tiene la capacidad de bajar la tensión, en este caso, es el THC o la marihuana recreativa, que si tomas más de la que tu cuerpo puede tolerar, puedes tener una bajada de tensión seria, que en un corazón sano, por ejemplo, pues no pasa nada, pero cuando tenemos una bajada de tensión, ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro se da cuenta, envía una señal al corazón para que bombee sangre y ponga la tensión otra vez en su sitio. ¿Qué ocurre? Pues que en un corazón sano, por ejemplo, no pasa nada, nos pondrá la tensión en su sitio. Esto es lo que recreativamente también se llama tener una pálida. Tenemos taquicardias, pasas un mal rato y ya está. En un corazón que pueda estar enfermo puede ser bueno, pues peligroso y demás, ¿no? Por lo tanto, el CBD, que no te preocupe tanto que te pueda bajar la tensión, sino que lo que debería hacer es regulártela y mantenértela bien. De hecho, tenemos personas que lo usan para regularse el azúcar, para regular la tensión, etcétera. ¿Vale? María, en el caso de la sensibilidad química añadida al resto del cuadro, porque desde que me la diagnosticaron me retiraron todo el tío para el dolor porque me dijeron que no podía tomar nada. Tenemos una chica, una señora de Murcia que precisamente lo usa para la sensibilidad química. Le ayuda, le funciona. Incluso el propio principio activo no le produce ningún rechazo. Entonces, si tienes en este caso curiosidad y te dicen que no puedes tomar nada, yo te animaría a que cojas un frasquito, lo pruebes, hagas una toma moderada del CBD. Si quieres, llámanos y te intentaremos explicar la mejor manera de hacerlo, pero no tengas miedo en este sentido, porque a no ser que seas alérgica, que siempre recomendamos ponerte antes de tomarlo la primera vez, ponerte unas gotas en la piel, esperar un par de minutos, ver si hay reacción alérgica. Si no la hay, no eres alérgica, con lo cual te la puedes tomar. ¿Vale? Y a partir de ahí es lo que te decía antes, empezar a probar dosificaciones, concentraciones y ir viendo si te va ayudando con esto. Tenemos algún caso que para sensibilidad química, no sé si Mónica puede añadir algo más en este sentido. Sí, ¿se me oye? Sí. A ver, yo os puedo garantizar que yo tengo sensibilidad química múltiple, no la tengo diagnosticada en su totalidad, pero tengo trazas, con la cual ya se me avisó en su día que si seguía utilizando químicos podía desarrollar más. Y he puesto stop a los químicos y estoy utilizando el aceite CBD, tanto el CBD como el CBD con THC, y no tengo ningún tipo de problema. Al contrario, es una cosa que asimilo muy bien. Y así como otras cosas, por ejemplo, he tenido una consulta con el neurólogo que me querían inyectar botox para las migrañas y les he dicho, bueno, he ido a la consulta y directamente me han puesto la inyección casi en la cara y le he dicho no, ¿vale? Porque el botox sí que tiene una serie de contraindicaciones con la sensibilidad química múltiple, pero en el caso del CBD con THC no estoy teniendo ningún tipo de problema y bueno, y tengo diagnosticada la sensibilidad química múltiple, así que... De todas formas, como bien dice Mónica, ella ya tiene un bagaje en estos productos. Si tú empiezas, como la mayoría de vosotros y vosotras, lo que recomendamos, si tenéis esta cierta prudencia, pues empezaremos con dosificaciones pequeñitas que vamos a ir aumentando poco a poco hasta que encontremos un cambio, ¿vale? Como os decía, es mucho ensayo-error. Tenemos a Pablo Benavente, que le voy a abrir micro,
que nos quiere dar un testimonio. Tiene activada la cámara y creo que ya tienes el micro activado. Cuando quieras, Pablo, bienvenido, gracias. Hola, bueno, yo vivo en Canadá, pero soy chileno, ¿ok? En Canadá hay una liberación una autorización para el consumo de marihuana recreativa. Evidentemente también existe el CBD. Yo la compro en aceite. Eso es CBD, esto es THC. El THC efectivamente me ayuda a dormir perfectamente bien. Yo tenía muchos micro despertares en la noche y se eliminaron. Yo duermo absolutamente de corrido, con 2 puffs, ni siquiera tengo que abusar del producto, y el CBD prácticamente ha eliminado, no sé en cuánto, pero muchísimo mis dolores, ¿ok? Evidentemente no es mágico, así que hay que usar otras alternativas también, como hay otras plantas que ayudan muchísimo también, el tomillo, el romero, etcétera. Pero, y otra cosa que me ha ayudado muchísimo es haberme hecho vegano. Yo soy nuevo en la fibromialgia, llevo 6 años diagnosticado. Se me diagnosticó al mismo tiempo que me volví vegano, así que no puedo hacer el paralelo, pero sí, evidentemente, los médicos cuando tienes dolores te recomiendan dejar la carne roja, no consumir productos lácteos que son altamente inflamatorios, pero con respecto al CBD y al THC, la particularidad es que en Canadá es libre, es regulado por el gobierno lo vende de hecho. Yo usé el vapoteo, ¿cómo se llama? Para vapotear, porque fumar no puedo, me quema la garganta. Después que descubrí los vapot, y tampoco servían porque el vapor entra muy, muy caliente, pero además no tienen regulación. Como tú decías, cualquier empresa acá abre un negocio de vapotaje y venden los productos por internet y llegan en 2 días a tu casa. También está, como tu empresa, el cannabis terapéutico. Se vuelve muchísimo más caro que el cannabis de libre compra, pero para nosotros una alternativa libre compra porque está regulado y es legal en Canadá. Pero en los otros países, evidentemente, que la única alternativa es esa. Yo le digo a las personas que han preguntado sobre el uso y los beneficios, son totales. Evidentemente que toma un tiempo encontrar las dosis, pero una vez que las encuentras, realmente los cambios son fabulosos. Eso con una buena alimentación y un poco de ejercicio. Que evidentemente a todos nos dicen hagan ejercicio, pero hacer ejercicio a una persona que le duele subir una escalera es tremendo. Lo que yo me he dado cuenta, porque yo hago trabajo benévolo, trabajo comunitario, y voy a las casas de ancianos a reparar cosas o a hacer pequeños trabajos, y vuelvo muerto, de verdad, a tierra. Pero al día siguiente y al día subsiguiente me siento fabuloso. Aparte de lo que significa ayudar a la gente, pero me siento muy bien. Entonces, yo he descubierto que tengo que sacrificarme un poco, hacer un poco de dolor para poder sentirse mejor después. Si pueden incorporar un poco de ejercicio, marihuana, una buena alimentación y mantener la cabeza zen, sin estrés. Eso es vital. Eso era todo. Muchas gracias. Genial, Pablo. Oye, muchas gracias por tu testimonio. Es verdad que donde es legal, es una lástima que aquí aún no esté llegando, pero donde es legal, sí que decías, como bien decías, regulado por el gobierno canadiense. Lo que pasa que no sé si has leído, aquí nos ha llegado una noticia de hace unas horas que Canadá va a levantar el permiso para que se pueda vender online, no sé si ya se hacía de una forma más o menos regulada, que empresas privadas puedan vender también productos de cannabis, no solo, no sé cómo se llama la abreviación, pero es la legal de alcohol, tabaco y cannabis, ¿no? Esta legal de alcohol y tal, pues van a quitarse de en medio, por lo que han dicho,
y van a abrir el mercado online para que puedan, no particulares, sino retails, ¿no?, a hacer sus ventas de forma libre, ¿vale? Con lo cual también es una buena noticia para vosotros. Ya se hace, ¿eh? Ya se hace. Ya se hace. Empresas canadienses por el momento, pero hay muchísimas, hay muchísimas. El tema es saber cuáles son serias, cuáles son empresas que realmente se dedican a no a un negocio, sino bueno, el negocio, pero el negocio del bienestar y no el negocio del dinero solamente. Tú lo has dicho, depende de cuál sea el objetivo, si hacer dinero o ayudar a las personas. Hacer dinero siempre va a ser tu objetivo, pero evidentemente ayudando Evidentemente hay que ganarse la vida, pero de una forma sostenible, claro que sí. Y más cuando hablamos de términos de salud, que no estamos vendiendo chicles, con lo cual todavía más. Tenemos una pregunta nueva de Paco, ¿vale? Nos comenta: buenas tardes, noches a todos. Padezco de fibromialgia, SFC, fatiga crónica, y ello me ha conllevado a tener ansiedad y estrés. Cuando fumo marihuana, que contiene CBD y THC, me hace ponerme más nervioso. Imagino que será por el THC. Es cierto que al rato me apacigua y noto sus efectos. ¿Con el CBD solo sería mejor para casos como el mío? Un saludo. A ver, es una buena pregunta, Paco, porque hay uno de los principales investigadores de este sector, que es un señor israelí que se llama Rafael Meshulam, que empezó sobre el año 1967, a investigar el THC. Y en una de estas investigaciones cogió una flor de THC y le dio la misma flor a 5 amigos en una fiesta, investigando, ¿eh? Y cada uno, en ese momento que se fumó esa flor, a cada una de las personas les funcionó totalmente distinto. A una persona le dio por dormir, a otra persona le dio por reírse sin más, a otra persona se puso triste, otra persona se puso nerviosa, con lo cual es todo un mundo todavía por descubrir cómo nos funcionan estos componentes a cada uno de nosotros. Intentando responder a tu pregunta, yo haría la prueba. Si tienes tendencia a fumar, que es lo que prefieres, intenta buscar una flor de CBD, que las hay, flores de CBD, buscas flores de CBD en internet y verás muchas empresas que lo venden. Busca una que sea fiable y compra una flor de CBD de a lo mejor del 15, del 20% de CBD y con un 0,2, 0,5, lo mínimo de THC, y haz la prueba, a ver qué sensación tienes. Y a partir de ahí podrás hacer si es el THC, que podría ser, porque hay gente que en principio a lo mejor lo compra para insomnio y se ponen nerviosos, o también puede ser, no os he hablado de las contraindicaciones o posibles contraindicaciones del CBD y del THC. No es que tenga contraindicaciones, con algún fármaco antidepresivo puede tener alguna interacción, pero no es una interacción tóxica, pero si tomas más cantidad de la que tu cuerpo puede tolerar, te puede hacer un efecto rebote. Es decir, si estás consumiendo un cigarro de marihuana, digamos que ahí está entrando lo que no sabemos. Con lo cual es posible que estés fumando más de lo que tu cuerpo necesita. Puedes hacer otra prueba, mantener esta flor que tienes de CBD con THC y en lugar de fumarte uno, fumarte medio o fumar menos, ponerle menos cantidad y ver si la reacción cambia, porque también es posible que te esté haciendo este efecto rebote. ¿Vale? José Manuel, una pregunta. Debido a mi trabajo, regularmente nos hacen test narcóticos. ¿El uso del CBD daría positivo en un test? No. El CBD no es una sustancia estupefaciente, no se considera psicotrópica, no es psicotrópica, no coloca, no es lo que está considerado droga, como si lo está considerado el THC, con lo cual no daría. Eso sí, en los productos que son full spectrum, como los que nosotros vendemos, que además son los que recomendamos para una mejor función de los principios activos en nuestro organismo, porque además del CBD hay otros componentes, en una muy pequeña porción, en un 0,2%, siempre aparece el THC, es inevitable. Este 0,2% es una traza del THC, es, digamos, irrastreable en un control. Tendrías que tomarte a lo mejor un frasco entero o 5 frascos enteros para que fueras al control
y te diera positivo. Digamos que para esta tranquilidad tenemos de clientes, tenemos alguna persona del ejército, algún policía, tenemos conductores de autobuses y otro tipo de funcionarios que también, como tú, les hacen recurrentemente estos controles y no ha habido ningún tipo de reacción adversa. ¿Vale? Nora, ¿hay investigaciones sobre el uso en personas con diagnóstico fibromialgia y bipolaridad tipo 2? No lo sé, pero si luego me dejas por aquí, me envías un mensaje privado, me dejas tu correo electrónico, o bueno, José lo tendrá, si no se lo envío a él que te lo envíe, te puedo enviar unos enlaces donde se habla de diferentes dolencias relacionadas con el cannabis y donde hay evidencias científicas, investigaciones. De hecho, si me dais un segundo, lo que voy a hacer es pasaros a todos el enlace de Raíz, ¿vale? La página web de Raíz, donde encontraréis un montón de estudios, todos en inglés, obviamente, porque donde se hace más investigaciones en Israel, Estados Unidos, Canadá y demás, con lo cual está en inglés, pero bueno, si podéis usar, si sabéis el inglés, fantástico, si no tenéis el traductor de Google o la propia barra de navegador de Google os puede traducir la página automáticamente, ¿vale? Este es el... Ay, se lo he enviado a Pablo, perdón, os voy a enviar a todos, aquí. Esta es una biblioteca de Estados Unidos donde tenéis muchísima información del CBD, del THC, de efectos de la fibromialgia y otras dolencias sobre el cannabis. Veréis que tenéis donde elegir, ¿vale? María, ¿sirve para el insomnio? Sí, sirve para el insomnio. Digamos que el CBD no es un somnífero, no es un inductor del sueño. No te levantas con la cabeza gris ni tienes secuelas, ¿no? del CBD. El CBD es un ansiolítico natural, con lo cual lo que nos ayuda es a estar más tranquilos y relajados. Por ejemplo, si tú tienes un dolor que además te genera un insomnio o tienes insomnio por una cuestión nerviosa, si durante el día a lo mejor tomas X gotas para estar más tranquila, que te baje la inflamación, te baje el dolor, etc., por la noche lo que recomendamos es subir esa toma. Si hicieras, por ejemplo, 5 gotas por la mañana, 5 gotas al mediodía, por la noche seguramente harías 15 gotas o 20 gotas, según la concentración y demás, ¿eh? Pero subes esa toma de la noche y de forma natural te relajas y de forma natural duermes. Eso es lo interesante. Si además te despiertas durante la noche, puedes hacer una cuarta toma justo antes de acostarte, con 10 o 15 gotas, según las que necesites y según la concentración, para evitar que durante la noche te despiertes. La primera toma de antes de cenar te ayudará a coger el sueño y la segunda toma de justo antes de acostarte te ayudará a que no te despiertes durante la noche, ¿vale? Volvemos, hay que ir haciendo test y viendo las concentraciones, etcétera, hasta encontrar con tu dosificación. Pero desgraciadamente en España hay mucho insomnio y funciona, ¿vale? Vale, no me sale ninguna pregunta más. Son las 8, llevamos 1 hora aproximadamente. Si, de todas formas, esto no acaba aquí, es decir, si alguien tiene preguntas, si tiene consultas, os voy a dejar aquí, pues mira, mi teléfono directamente, si os parece bien. Si te parece bien, José, dejo el teléfono. Sí, para que me llamen. Si no os coge el teléfono, no os preocupéis que quedará la llamada perdida y os contestaré. Os dejo el teléfono y os dejo mi correo electrónico, ¿vale? Para cualquier consulta que podáis tener con nosotros y lo que os haga falta. Realmente, si alguien necesita ayuda, necesitas consejo, no hace falta que nos compréis a nosotros para nada. Os daremos el asesoramiento igualmente sin ningún tipo de cargo, faltaría más. No cobramos nada por el asesorar y lo que hemos hecho hoy. Cualquier persona, sois absolutamente libres de comprar donde queráis y en personas y empresas de confianza, faltaría más. Mónica y yo estamos aquí para daros asesoramiento y ayudaros en lo que pueda, y si mejoráis en calidad de vida, esa es nuestra ganancia, ¿vale? Es así. Si lo necesitáis también hablar con Mónica directamente, nos lo decís a José o a mí como testimonio de primera mano y también está a vuestra disposición, ¿vale? A partir de aquí, muchas gracias a todas y a todos desde Sudamérica, Canadá y España. Quedamos a vuestra disposición, ¿vale? Un abrazo muy fuerte a todos y a todas.
Sí, lo dicho, me uno al saludo y nada, hasta otra, espero que os sirva todo esto y tranquilamente, lo que ha dicho David, No es obligatorio, por ejemplo, pues eso, comprar y tal, pero me refiero que si tenéis alguna duda, al venir de parte de nosotros, tanto siendo socios como seguidores nuestros, os atenderán perfectamente. Tanto David en este caso como Mónica, que es tanto su colaboradora como forma parte de nuestra asociación, ¿no? Y bueno, Y encantado. gracias, antes de que se me olvide, gracias José también por dejarnos ser un poco el altavoz de personas que buscan esta información, y gracias a ti, que estás haciendo una labor bestial, de trinchera, increíble. Esperamos que también tengas tu recompensa con más asociados. Si os lo queréis decir entre vosotras y gente que conozcáis para ayudar a la asociación de Fibroapoyo, la verdad es que lo necesitan para poder que haga un poco la rueda de autoayuda, y realmente la labor de José es inestimable, ¿vale? O sea que ahí también queda tirado el guante. Bueno, eso tampoco estaba previsto. Pues nada, no, estamos aquí. Perdón. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, Sí. claro. Creo que está Isabel pidiendo que no se ha enterado o no ha podido pillar la información de que a qué correo hay que dirigirse para hacer un pedido. Si se lo puedes facilitar de nuevo, David, te lo puedes insertar aquí en el Zoom. Y nada, simplemente deciros que yo también quedo a vuestra disposición, simplemente para el tema de CBD, por el tema de mis enfermedades y para, bueno, que ya sabéis, ya lo sabe David, que cuando yo llamo para hacer consultas o me llamáis, incluso os doy tips de alimentación antiinflamatoria y estas cositas que nos ayudan a todos, ¿vale? Que muchísimas gracias y nada, que a vuestra disposición. Muchas gracias a todas. Estamos en contacto y hasta la próxima. Gracias, José. Y nada, muchas gracias a ti, a tu compañía. Muchas gracias también a Mónica, que también se pega un curro, tanto contigo como con nuestra asociación, la verdad. O sea, yo no sé de dónde saca los huecos y los tiempos, pero es increíble. Yo no sé de dónde sacó la energía, de verdad. No, ya lo sé, por eso. Aquí está, Por eso lo digo, porque eres una máquina, de verdad. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos y nada, y nos tenéis para cualquier cosa. Tenéis el email mío y sabéis que, bueno, nada más que me escribáis, yo os envío el código si os interesa y automáticamente ya entráis en su página. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos y bueno, hasta otra. ¿Vale? Hasta la próxima. Chao. Buenas noches.